Ruth Cerdán y desde Guadalajara, Jalisco, México, aquí entre nos, responderemos a algunas preguntas y tocaremos algunos temas. Por ejemplo, ¿cuáles son las raíces del cristianismo en un contexto hebreo e histórico? Muchísimos más detalles conocerás a continuación y además tendremos toda la información del Family Fest, este festival de la familia en Guadalajara este próximo 10 de noviembre. No te lo puedes perder, así que bienvenidos. Y estamos listos para compartir aquí entre nos sobre el cristianismo, pero conociéndolo dentro de este contexto hebreo e histórico. Y para eso está con nosotros el pastor Ernesto Rosas. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, contento de estar aquí con ustedes y poder compartir todas estas experiencias que hemos aprendido. Gracias por la oportunidad. Un gusto tenerlo, gracias por aceptar estar con nosotros. Y es que queremos aprender. Y esa es la razón por la que estamos ahora listos para escuchar un poquito acerca del cristianismo en este contexto hebreo e histórico. Pero antes nos gustaría conocer un poquito de usted. Cuéntenos de dónde es. Por supuesto, soy de Veracruz, Veracruz. Ay, qué pronto. Del mero puerto de Veracruz, se me nota por el color, ¿verdad? Sí, ahí nacimos, ahí crecimos y pues bueno, el bello puerto, siempre lo llevo en mi corazón, aunque vivo en Pachuca, Hidalgo, México, pero lo llevo en mi corazón porque fue la tierra que me vio nacer. ¿Ahí estudió usted la ingeniería? Ingeniería Industrial Eléctrica en el Instituto Tecnológico Regional de Veracruz, señor. ¿Y de ahí qué siguió dentro de su trayectoria? De ahí después me fui a la ciudad de Puebla a estudiar en el Instituto Bíblico, que ahora se llama Estandarte para las Naciones. Me tocó ser la bendición de la segunda generación. De verdad fue una experiencia muy bonita, grandes personajes, maestros que conocí, que impactaron mi vida, una gran influencia. Y ya de ahí, pues ahora sí que nuestro Dios nos llevó a Pachuca, Hidalgo, a servir, y ahí estamos sirviendo hasta la fecha. En Pachuca, en el 2006, usted fundó una iglesia. Sí, fundamos lo que se llama Amistad Cristiana, o Amistad de Pachuca, que está dentro del Amistad Cristiana. Bueno, y ya dentro de esos años, ¿cómo es que nace esta inquietud por estudiar el cristianismo en este contexto hebreo? Hace 4 años, a mí me gusta escuchar a otros maestros, siempre es bueno aprender de otros, y escuché a un maestro que es pastor, que mis respetos, se llama Jim Staley, y escuchándolo sobre las fiestas de las trompetas, digo, me interesa, y lo escuché, tomé notas, y me puse a ver si era cierto lo que estaba diciendo el pastor, y ¿qué crees? Que sí. Pero eso me llamó mucho la atención porque empecé a conectar cosas que vienen en el Nuevo Testamento respecto a las fiestas de Dios, que son proféticas. Ahí fue donde empecé yo a estudiar el contexto hebreo en la historia de Israel, porque a veces como que no le damos la importancia. Y lo que yo he aprendido hasta el día de hoy es, si yo no conozco el contexto de la historia de Israel que viene en el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, como se dice, no voy a comprender lo que está en el Nuevo Testamento. Porque ¿qué es el Nuevo Testamento? Es el código descifrado del Antiguo, ¿sí? Te lo explica el Nuevo. Entonces todo está conectado. Entonces por eso fue que ahora estoy estudiando ese contexto. Y te cambia todo. ¿Qué tanto cambió? Radicalmente. Muchas cosas que yo había aprendido, que quizás en su momento las vamos a ir tocando, me di cuenta que cuando lo ves en el contexto hebreo, realmente es otra perspectiva diferente y más profunda. La Biblia fue escrita para los hebreos, para los israelitas. Desde ahí tenemos que empezar, en su hebraísmo. Te voy a poner un ejemplo, siempre lo platico esto, antes que me hagas otra pregunta. ¿Sí? Mira, por ejemplo, yo hablo por mí. Dice, me vas a negar cuando cante el gallo. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, bueno, el gallo. Yo pensé, un gallo kikiriki con plumas. Sí, ¿sí? También. Sí. Bueno, ¿qué crees? Pues no, en Jerusalén no se criaban animalitos de gallinas, de gallo, no había eso, era afuera. Entonces, lo que se está refiriendo en la traducción que hicieron, gallo es el cantor levita que está en la puerta del templo, que se levanta muy temprano y que está cantando,
y llama a los sacerdotes que van a servir en el templo. Okay, es como su relojito. Ajá. Y luego viene el segundo canto. Ahora vienen los levitas que van a ayudar a los sacerdotes. Tercer canto. Ahora viene el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que trae sus ofrendas, sus sacrificios del día. Porque se hacían 2 sacrificios en el templo, muy importantes, cuando estaba el templo. Entonces, a ese personaje, en el hebraísmo le decían gallo, ¿sí? Entonces, pues gallo, porque son juegos de palabras en hebreo. Entonces, es el cantor. Entonces, cosas como esas, cuando yo las descubrí, dije, wow, y te puedo platicar otras. ¿Cómo esas debe haber más? ¿No? Sí. Yo quiero saber. Entonces, y eso te cambia el contexto, totalmente. Sí, la forma de interpretar y lo que dice a tu vida, tu corazón. Mucho. Esto se pone muy interesante, ¿qué no? Y tenemos acá un listado de preguntas que quisiéramos que nos fuéramos platicando. ¿Le parece bien? Claro. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cuáles son las raíces de la fe del cristianismo en este contexto? Bien, tenemos que empezar desde el primer siglo. Ahora sí que es donde empezó todo. En el primer siglo de esta era común, o vamos a conocerlo comúnmente, se dice después de Cristo, el primer siglo. De ahí vamos a partir y hacia atrás tantito y hacia adelante, ¿sí? Cuando llegó nuestro Mesías y nació en la tierra de Israel, allá, bueno, vamos a ver qué es lo que había en ese lugar, qué es lo que llevaba. Se llevaba un judaísmo, ¿sí? Nuestro Mesías es judío, nació como judío, vivió como judío, ahora sí que murió y resucitó como judío y va a regresar como judío. Se vivía un judaísmo, pero no es el judaísmo que conocemos, que es el judaísmo ortodoxo de hoy. Sí existía en aquel tiempo, que se llama fariseísmo, del fariseo. Entonces, ¿qué es en sí el judaísmo solito? Es cuando estudia lo que es el Antiguo Testamento, que se conoce como el Pentateuco, y los profetas, que dentro del judaísmo se le conoce como Torah. Torah es una palabra hebrea que es más profundo que Pentateuco. Torah significa instrucción, significa enseñanza, significa preceptos, mandamientos, pero Torah también te habla de dar al blanco. Por eso pecado se dice errar al blanco, porque la raíz de la palabra hebrea, Torah, Yará, es dar al blanco. Son instrucciones, fíjense qué bonito, Cuando te hablan de Torah es como un papá que le enseña a su hijo, dice, a ver hijo, agarra tu arco. Sí papá, ya. Le vas a dar al blanco, tienes que agarrar el arco así y tienes que hacer así. El papá le está dando instrucciones a su hijo y dice, ya papá, a ver, dale, pum, ay, casi, otra vez. Eso es Torah. Entonces, ¿quién es nuestro papá? Pues nada menos que nuestro Padre Celestial. ¿Qué viene ahí? Instrucciones para dar al blanco. Hijo, si tú no tomas mis instrucciones, le vas a dar a otro lado y eso se llama pecado. Ahora, desde ahí viene nuestra raíz. Todo viene, la columna vertebral de toda la Biblia es precisamente la Torah, que en el griego le llamaron Pentateuco. Pentateuco, 5 libros, pero Torah te dice más cosas profundas, ¿ok? Entonces, en el primer siglo, ¿qué es lo que hacían? Leían precisamente la Torah todos los sábados. ¿Qué fue lo que enseñó nuestro Mesías a sus discípulos? Hacer lo mismo, ¿sí? Fíjense, Mateo 22, del 1 al 3, para que veas las raíces. Ahí está, dice, estaban en la sinagoga. Imagínenselo en la sinagoga. Y en la sinagoga hay un lugar donde ponen los rollos y lo leen cada sábado, que son porciones. Entonces hay una silla como esta que le llaman la silla de Moisés, ¿ok? O la cátedra de Moisés, donde se sientan los maestros de la Torah o de la ley. Torah o ley también es lo mismo. Y explican. Entonces, Jesús, o su nombre en hebreo es Yeshua. Fíjense, ¿de dónde salió Jesús? En aquel tiempo hablaban latín, hablaban griego, y no les costaba decir Yeshua. Yeshua. Ay, no, ¿quién es Yeshua? Ay, pues Yeshua. Jesús, es más fácil en el latín, y así fue cuando empezaron Jesús hasta Jesus y Jesús. ¿Sí? Okay. Se fue porque no lo podían pronunciar, pero el nombre es Yeshua. Nosotros los mexicanos sí podemos. Entonces, Yeshua le dice a sus discípulos, todo lo que se diga aquí, hagan. ¿Pero qué se dice ahí? La Torah. Hagan. Entonces desde ahí le dio la orden. ¿De dónde viene la raíz de nuestra fe?
está concentrado en la Torah. Y a veces como que Torah es la ley. Sí, pero vienen instrucciones para la mujer, instrucciones para nosotros los hombres, instrucciones para ser papá, instrucciones para hacer negocios. Ahí está todo. Instrucciones de cómo adorar al Rey del Universo. Ahí viene, te voy a decir algo, la parte profética más fuerte en este libro que se llama Torah o Pentateuco, para que nos entienda la audiencia, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Cuáles son esos 5 libros? ¿Sí? Génesis, ¿sí? Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí estamos, hablando de esos 5 libros. Así es. Desde ahí vienen nuestras raíces porque los primeros creyentes, los primeros discípulos, eran hebreos, eran israelitas y conocían perfectamente. Y voy a terminar este bloque de esta pregunta con otro rabino o maestro de la Torah, que era el hermano de nuestro Mesías, Jacob, o el libro de Santiago, como se conoce, capítulo 1, él mismo dice ahí, si quieres tener bendición, dice, no nada más escuches la Torah, ahí dice ley en las traducciones, no nada más la escuches, dice, hazlo, sea hacedor y vas a tener bendición. Estamos hablando ya en el año 40 más o menos, un poquito más, cuando escribió esa carta a todos los creyentes que estaban dispersos. Entonces, ¿cuál es la raíz de la fe de nosotros los cristianos? O sea, que los que creemos en el Mesías, desde ahí viene. Fue lo que los primeros discípulos hacían, leer, estudiar, que la Torah y los profetas, no existía el Nuevo Testamento. Con esto no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no. No. En lo personal yo estudio los 66, toda la Biblia, porque todo está conectado de una manera milagrosa, de veras. Por eso es que considera muy importante estudiarla en este contexto. Así es. Sí, por supuesto. Si no conocemos la historia de Israel, tan solo una pregunta, me la pregunto yo solo. ¿Por qué vino el Mesías? ¿Por quién vino el Mesías? ¿Y por quién va a regresar? Entonces cuando nos dicen, ¿por quién vino? No, vino por todo el mundo. Espérate, vamos a ver las escrituras que dicen, cómo es que viene toda la historia. ¿Y de dónde comienza? Desde Génesis, con Adán. Fíjense, te digo la historia rápida. Comienza con una boda y va a terminar con una boda. ¿Sí? Y el milenio 8 con una super boda, o sea, con un nuevo matrimonio. Génesis empezó con un matrimonio y el milenio 8 va a empezar con un matrimonio también, con una tierra nueva. Cuando dice tierra nueva en el griego, no es neus, de nuevo, porque yo pensaba que pues nos va a llevar a otro planeta. No, significa renovar. O sea, esta misma tierra va a ser renovada para empezar a vivir otra vez, como nueva de paquete. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Sí? Por eso hay que estudiar un poquito las raíces. Hay un libro que recomiendo, que yo creo que todos lo quieren, el Strong, ¿sí? Que viene hebreo y griego. En lo personal me ha servido bastante. Hablemos del libro de Gálatas. ¿Por qué hablar de Gálatas? Sí, algunos dicen, no vamos a agarrar a galatazos. Hablemos de Gálatas sin agarrarnos a Gálatas. No, yo no hago eso. Pero Gálatas, mira, vamos a ver primero la audiencia. ¿Quién era la audiencia? ¿Cuál era el problema? Cuando nosotros leemos las cartas no fueron escritas para nosotros. Fueron escritas para esos personajes que estaban viviendo. Ahora, que lo que se escribió a nosotros nos sirve, sí. Pero bueno, Gálatas. ¿Qué había en Gálatas? ¿Qué es lo que se estaba viviendo? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que agarrar el papel y escribir? Ay, Dios mío, estos muchachos no entienden. Entonces, había un problema aquí. Vamos a empezar con el problema. Algunos fariseos habían creído en el Mesías. Creyeron que él era el Mesías, que es el Señor. Entonces, estos fariseos querían meter ciertas creencias que tienen en el judaísmo ortodoxo. ¿Sí? ¿Qué es el judaísmo ortodoxo? Lo vamos a decir de manera sencilla para que nuestros amigos en la audiencia lo comprendan mejor. El judaísmo ortodoxo es estudiar el Antiguo Testamento más leyes humanas, leyes rabínicas. ¿Sí? Sí, que fue donde nuestro amado Mesías estuvo en contra, no aceptó todo eso. No.
nada más lo que viene en el Antiguo Testamento. Lo más puro. Exacto. Entonces, en aquel tiempo, ellos practicaban judaísmo ortodoxo y tenemos que entender dos cosas. Había dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel dentro del judaísmo. Dos escuelas, siempre, mira, donde hay dos judíos hay 5 opiniones. ¿Ok? Ok. Sí me explico. Entonces, había en aquel tiempo dos escuelas muy fuertes. De hecho, la escuela de Hillel es la escuela de donde viene el apóstol Pablo. La escuela de Shammai es de donde viene Pedro. Por eso Pedro y Pablo tuvieron un poquito. Entonces, si nosotros comprendemos esto, la escuela de Shammai era muy cerrada. No quería que los gentiles o de otras naciones entraran al judaísmo. Entonces, el maestro Shammai dijo, voy a poner 18 preceptos si es que se quieren hacer judíos. Y fue difícil, fue muy difícil. Entonces, uno de esos preceptos fue la circuncisión. Entonces, estos personajes creyeron y se trajeron los preceptos de Shammai, y estos son los que llaman judaizar. ¿Sí? Okay. No, para que puedan hacer como nosotros, tienen que ser salvos, tienen que circuncidarse. A ver. Y ahí fue donde vino el problema. Y en la carta de Gálatas tenemos que comprender algo. Porque tú vas a leer ley. Pero ahí está la ley rabínica. ¿Sí? La ley de la escuela, de los que te ven, la ley de Dios, la ley del pecado y de la muerte. Está la ley del espíritu, la ley de la mente. O sea, Pablo maneja varias leyes. Para esto necesitamos ver el contexto. Gálatas, para poderlo comprender, necesitamos ver la escuela, de dónde venía el problema. Ya te dije las escuelas. Ahora, segunda parte, cómo estaba concentrada la sinagoga. Porque la sinagoga estaban 3 partes. Vamos a pensar, la sinagoga, la parte de adelante, los judíos, los que eran de mamá judía, descendientes de los judíos, ¿ok? Segunda parte o sección, se le llaman prosélitos de justicia. Ese lenguaje es importante conocerlo. Prosélitos de justicia son los gentiles que se hicieron judíos, ¿sí? Pasaron todos los 18 preceptos de Shammai. Pero atrás hay otros que se les conoce como los temerosos de Dios, o pues todavía como que quieren y no quieren, todavía no cumplen los 18. ¿Te acuerdas de Cornelio en Hechos? Que dice, era un temeroso de Dios. Yo pensaba, no, pues le tiene temor a Dios. No se refiere a eso, es el lenguaje que se habla. Estaba en ese nivel. Estaba, y le decía, temerosos de Dios o los de la puerta, así les dicen. Porque estaban en la puerta, así cerca, estaba la puerta aquí, y aquí estaban las bancas, y ellos se sentaban acá atrás, cerca de la puerta. Por eso se les llama los de la puerta. ¿Ok? Entonces, sí es importante conocer esto para leer Gálatas, conocer el contexto histórico, cómo estaban los creyentes en aquel tiempo, cómo se reunían en las sinagogas, porque iban a la sinagoga, y qué 3 grupos había ahí. Entonces, de repente llega un hombre que se llama Pablo, y abre las puertas así como así que se abren hacia atrás. Dice, todos podemos ser parte del pueblo de Dios, nada más creyendo en el Mesías y arrepintiendo los pecados. Entonces los demás dijeron, espérate, ¿cómo? Y 18 cositas que tienen que cumplir, ¿qué pasó? Y ahí fue ahí esa es parte de la historia que necesitamos entender y el contexto, pues. Bueno, hay más cosas, pero bueno, para empezar es esto. Partiendo de ahí, de Gálatas, ¿cuál es su parte favorita? De Gálatas, me encanta la parte que somos descendientes de Abraham, porque tiene en el capítulo 3, 25, 26 por ahí, me encanta porque dice que ahora en el Mesías, en Yeshua, en Jesús, no hay problema, somos sus descendencia. Pero esa palabra descendencia significa mucho. Porque ahí viene el gran misterio que Pablo habla en Efesios. Y este es el gran misterio. ¿Cuál? Dice que ahora somos parte de Israel. Y la herencia que se le dio a Israel desde Abraham no es nuestra también. Y eso me encanta porque nuestro Padre no nos hizo a un lado. Fíjate, ahorita que tocas ese punto, en Génesis 12, cuando dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, cuando hizo el pacto y le prometió ser una gran nación, en las letras hebreas, bendecidas, serán bendecidas, la raíz también se puede comprender como en ti serán injertadas
todas las naciones. Y eso me encanta, porque nuestro Padre pensó en todas las naciones, que en aquel tiempo eran 70. Entonces, desde ahí viene la palabra injertar, que Pablo en el Romanos 11 lo habla de que ahora ahora sí que éramos del olivo silvestre y fuimos injertados al olivo cultivado que es Israel. Todo está conectado. Por eso me encanta Gálatas, dice, somos descendencia de Abraham por medio del Mesías, Yeshua o Jesús. Ahora, nosotros estamos tocando estos temas y yo entiendo que se vuelve muy interesante, pero todavía por encimita. Muy por encimita. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Si alguien que nos está escuchando quiere profundizar un poco más, usted es fundador del ministerio. Sí. Háblenos de este ministerio, 710. Ministerio 710 nació con la finalidad de compartir y dar recursos a las personas para que estudien. Lo que nosotros queremos es que estudien. Es más, yo les digo a la audiencia esto, y es como un eslogan. ¿Sí? Dice, esto es muy importante que sepan. No tengo la verdad absoluta, ni busco que estén de acuerdo conmigo, pero les pido por favor que no me crean nada hasta que se pongan a investigar, examinar, verificar todo con las escrituras en el contexto hebreo e histórico, y al final tomarás tu propia conclusión. Ese es, ¿por qué? Porque no busco debatir, no busco imponer, no. Aquí está la información, verifícala. No es un cambio de religión. No es cambio de religión. Yo no cambié de religión. Yo le digo a mis amigos, yo sigo siendo el mismo. Tengo la misma Biblia, creo en el mismo Mesías, creo en el mismo Rey del Universo. O sea, es lo mismo. Nada más que ahora cambió mi manera de estudiar, que es diferente, un poquito más viendo el contexto de la historia. ¿Sabes qué me ha hecho estudiar estos últimos 4 años? Historia, leo aquí, le busco enciclopedias, y he encontrado tanta información que me ha ayudado a comprender mejor las escrituras. Y a veces, lamentablemente, no estamos acostumbrados a leer. Bueno, ahí viene un asunto de hábitos, ¿verdad? Así es. Lo que queremos es que las personas tengan recursos para estudiar. Ok, eso se pone cada vez más interesante. Vamos a ir a una entrevista, y es que hay un evento importante en la ciudad próximamente, pastor. Sí. Así que nos va a acompañar el pastor Julián Olivas. Vamos a platicar de eso y regresamos porque eso está muy interesante. Pues estamos listos para asistir a este Family Fest el 10 de noviembre. Pastor, usted está invitado también, para asistir, y lo podemos recibir aquí con los brazos abiertos en Guadalajara. Así. Pero acá estamos con temas bien interesantes. Y viene otra pregunta. Okay. Esta pregunta dice, actualmente Israel está dividido en 2 casas, Judá y Efraín. ¿Por qué la división? Bien, dentro de... vamos a empezar tenemos que empezar desde el Sinaí, ¿sí? Cuando hubo un matrimonio que fue con Israel, el pueblo de Israel. Ahí es cuando se dieron las 2 tablas que se conocen de las 10 palabras, los 10 mandamientos, que es un contrato matrimonial, vamos a llamarlo así, donde el Rey del Universo se casa con el pueblo, y entonces de ahí empieza toda la historia. Yo soy tu esposo, pero lamentablemente Israel pues empezó a adorar otros dioses y a los países que iban acá y allá, y ese pacto se quebrantó. Lo vamos a dejar ahí, ¿sí? El pacto matrimonial se quebrantó. Sí, en esa historia de amor. De amor. Continuamos y vamos a llegar al reinado del primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl, y luego vino David, el famoso David, y luego vino su hijo Salomón. Todos tuvieron, y son personajes que hay mucho que aprender en nuestra vida personal, pero vamos con Salomón. Salomón era un hombre muy sabio, pero muy sabio. Entonces, el problema fue que desobedeció algunos detalles de la palabra de Dios, de la Torá, ¿ok? Del Pentateuco. Y fue las mujeres. No. Él no discriminaba colores, amarillas, blancas, negras, sabía de todo, pero el problema es que cada una de ellas tenía sus dioses. Y llegaban y le hacían chinito, piojito, oye, y si ponemos un altar acá, órale pues. Y empezó a seguir las cosas de sus mujeres. A nuestro padre le molestó mucho eso, de que se desviara su corazón.
Y ahí fue cuando dice Primera de Reyes 11 que se iba a separar, se iba a dividir el reino, no con él, con su hijo Roboam, y luego estaba Jeroboam. Entonces, aquí hay otra enseñanza. Roboam, en lugar de escuchar a los sabios, escuchó a sus jóvenes de su generación y le dieron un mal consejo. Entonces el pueblo se dividió. Con Jeroboam se fueron 10 y con Roboam se quedó prácticamente 2, lo que es Judá y Benjamín, y los levitas, pero no cuentan porque eso le pertenece a nuestro padre. 10 tribus, que es lo que se conoce como el reino del norte y el reino del sur. Y esto es importante porque de esto habla mucho el Nuevo Testamento y las profecías, si no conocemos ese lenguaje. Es el reino del norte, el reino del sur. Las 10 tribus, las 2 tribus. Se conoce también los que están lejos, los que están cerca. La casa de Efraín se conoce como casa de Efraín, casa de José, casa de Israel. Las profecías así lo manejan. Casa de Judá, no hay más que eso, la casa o el reino del sur. Por eso se dividió. Lamentablemente estas dos casas empezaron también a adorar diferentes dioses. Entonces llega el momento, Jeremías capítulo 3, donde viene el divorcio. Y dice, se divorció de la casa de Efraín. ¿Y por qué no de Judá? Sí, también dice en Jeremías 3, pero también su hermana Judá andaba, vamos a decir, de cascos ligeros espirituales, andando adorando otras cosas que no. Sí, pero también dice, sí, pero de ella no se divorció por un pacto de sal que hizo con David, en Primera Crónicas creo que viene, con David. Por eso dice, va a haber una lumbrera, va a haber una lámpara siempre encendida. Y es por eso que nosotros vemos ahora en Israel y en Jerusalén sobre todo, que hay un grupo de siempre está orando, que siempre está ahí. Los ven de negro, con sus talías, en fin, están orando siempre ahí. Es la lámpara que Dios que permanece por el pacto de sal con David, pero no con Efraín. Efraín se fue muy, muy fuerte. Son los que se conocen también como los samaritanos. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la samaritana? ¿Sí? Bueno, la samaritana, te platico, no nos desconectamos. No. Llega la samaritana. Ustedes también se acuerdan de la samaritana, ¿verdad? Una muchacha ahí llega y todos los muchachos se fueron a Walmart, ¿no? A comprar cosas y eso. Y bueno, a comprar. Y estaba solo y llega la samaritana y se me das agua. Le dice Yeshua a la base, pero ¿cómo? Si tú eres judío y yo soy samaritana y tú sabes la historia. Pero la samaritana vio que el que le pedía agua estaba guapetón, o sea. Y pues de alguna manera, el pelo suelto, así como diciendo aquí soy, como en el Facebook, situación complicada, ¿no? Entonces le dice, llama a tu marido. No tengo. Como diciendo, estoy disponible. Pero en ese momento dice, 5 maridos has tenido y el que está no es tuyo. Eso es profecía. 5 maridos está hablando de todos los reinos por el cual el reino del norte ha adoptado sus dioses. Egipto, Asiria, Babilonia, medos y persas, Grecia. Y el que está no es tu marido. En ese tiempo, ¿cuál era? Imperio romano. 6. Ahí hay profecía. Te está hablando del reino del norte de Efraín, que se asimiló a las naciones, perdió su identidad, cosa que no pasó con la casa de Judá, permaneció en su identidad. Entonces, estamos en esa pregunta que estamos contestándola. Estamos acá, casa de Efraín. Ahora, algo más profético. ¿Qué sucedió con la samaritana? Y esto es importante. Dice que se quedó 2 días. 2 días se quedó a enseñar. Porque para esto la samaritana salió corriendo. He conocido un hombre. ¿Otro? O sea, oye, pero me dijo lo que... Ay, pues ¿quién no sabe? Pero es que es el Mesías. A ver. Ella cambió todo. Sí. Checa este dato. En Israel nunca se presentó, o sea, en Jerusalén nunca habló de yo soy el Mesías, nunca. Sin embargo, con ellos sí, gentiles. Se les conoce como los goín, los gentiles, los que se asimilaron a las naciones, porque Efraín, que es el segundo hijo de José, representa las naciones. Cuando su abuelo Jacob lo adoptó como hijo y cruzó las manos y lo bendijo, él dijo, tú serás la plenitud de las naciones. Pero en el hebreo está diciendo, tú te multiplicarás en una plenitud como peces. ¿Te acuerdas que dijo, te haré pescador de hombres? Como peces. Habla de multitud de naciones. Entonces, toda la casa de Efraín se asimiló en todo el mundo y adoptó todas sus costumbres y dioses.
Ahora regresamos otra vez por la samaritana. Se quedó 2 días. Un día es como 1000 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo nació nuestro Mesías? Nació en el 4º milenio. ¿Por qué? Porque el sol fue creado en el 4º día. El 4º día, según Génesis, fue creado el sol. Nuestro Mesías es el sol de justicia, Malaquías 4. Entonces, el sol de justicia nació en el 4º milenio, cuando vino el Mesías y nació. Y dice, se quedó 2 días con los samaritanos, los gentiles. Significa que estos 2000 años es el tiempo de salvación para los gentiles que ya se está acabando. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Vamos con la casa del norte. La casa de Judá va a llegar su tiempo. Cuando se le termine el tiempo de los gentiles, es cuando dice Pablo en Romanos 11, no me crean, ahí léanlo, ¿sí? Dice que viene el tiempo para ellos. Porque sí creen en un Mesías, pero no creen en Yeshua o en Jesús. Entonces, esas 2 casas, finalmente, Jeremías 31, cuando venga el Mesías o regrese, dice que va a unir las 2 casas y va a poner la Torá o el Pentateuco en el corazón. Que ya no va a estar solo en papel, sino va a estar dentro de nosotros. Y va a unir las 2 casas para que nunca más vuelvan a ser 2 reinos, uno. Y eso viene en Ezequiel 37. Ahí hay otra cosa muy importante. Ay, es que esto está, es que le buscas. Mira, Ezequiel 37 cuando te habla de los huesos secos. ¿Sabes cuándo los huesos empezaron a llenar de carne? Que ya empezó. Cuando Israel regresó y se hizo una gran nación. Se cumplió una profecía en Isaías. Si ¿dónde has visto que se hace una nación en un día? Israel. ¿Sí? 1948, 14 de mayo. Ahí se empezó a llenar los huesos de carne. Actualmente Israel es esos huesos con carne, pero les falta algo. El espíritu. ¿Sabes cuándo va a pasar? No se pierdan el próximo. No, ahorita lo vamos a ver. No. ¿Sabes cuándo va a pasar? Cuando Él regrese. ¿Has oído de una niña que se murió? Que tenía 12 años. ¿Y que le dijo Talita Cumi? 12 años, 12 tribus. Le dijo, levántate. ¿Sabes cuándo va a suceder? Cuando nuestro bendito Mesías ponga sus pies en el monte de los olivos, Él va a decir, Talita Cumi. Entonces, esos huesos que ya tienen carne van a recibir el Espíritu. Una sola nación. Hay tantas cosas escondidas en las profecías que en los evangelios podemos ver. Las 12 tribus, todo hay 12 tribus. La mujer que tenía flujo de sangre, dice, si tan solo toco el borde de su manto, que era el manto de oración que traen los tzitzis, que representa la Torah, los mandamientos, son como un cordón, ¿sí? Los mantos de oración traen un cordón, eso viene de la Torah, ¿sí? Y te recuerda los mandamientos. Dice, si tan solo toco el manto, el borde, voy a ser sana. ¿Y de qué estaba hablando? Fíjense lo que está escondido ahí. Una mujer, ¿cuántos años llevaba con flujo? 12. En el contexto hebreo, una mujer en flujo de sangre está impura. Significa que las 12 tribus, en la cuestión del contexto espiritual, estaba impuro. Y dice, la única manera que las 12 tribus vuelvan a estar puros ante el rey es regresando a la palabra. Por eso tocó los tzitzit, que es el cordón de los mandamientos. Regresar a los mandamientos del Padre. Porque a veces se olvida la gente de los mandamientos. Entonces, te estoy dando ese contexto, pero muy rápido, de las 2 casas, por qué se separó. Y realmente, todavía no termino, ahí voy rápido. Vámonos a Getsemaní, rápido. Llegamos a Getsemaní cuando nuestro amado Mesías estaba con sus discípulos ahí que iba a orar, y él se fue más adelante a orar solo. ¿Se acuerdan de esa parte de Getsemaní, Mateo? Y que bajó una copa. Bien. Para esto tenemos que comprender número 5. Regresamos a la Torah. Número 5, que es la ley de los celos. Porque los estudiamos acá y acá. Ajá. Por eso, fíjense cómo está conectado el antiguo y el nuevo. Okay. Y el número 5 dice, si hay algún hombre que tenga celos, que su mujer anda con otro hombre, tiene que llevarla al sacerdote y le van a dar una copa, traiga a la mujer al templo, el sacerdote le echa hierbas, un poquito de tierra del templo, hierbas amargas, y siempre cuando hablamos de amargura, hierbas amargas o líquidos amargos, hablamos de juicio, y eso está relacionado en Apocalipsis, cuando habla del ajenjo que va y se van a hacer ahí. Bueno, ese es otro tema.
Entonces dice el sacerdote, le dice a la mujer, ¿cometiste adulterio? Si cometiste adulterio, cuando tomes esta agua, vas a recibir maldición, te va a ir mal, te vas a morir. Pero si no pasó nada contigo, eres inocente, no pasa nada. Entonces, esa es la copa de juicio. Regresamos a Mateo otra vez. En el monte Getsemaní, cuando estaba nuestro amado Mesías ahí orando, si puedes hacer que pase esta copa de amargura, es la copa de los celos. Ahora, ¿quién cometió adulterio? Las dos casas, pero ¿con cuál se divorció? Casa de Efraín. ¿Quién se la tenía que tomar? La casa de Efraín. Y si se la tomaban, pierde todo. Sin embargo, nuestro Padre piensa en todo. Dice, tómatela tú, para que puedas tú rescatar la casa. Entonces, me la tomó. Por eso Isaías 53, que Él cargó toda la iniquidad, todo el pecado en esa copa de juicio. Entonces, por eso vemos que, ¿por quién vino nuestro Mesías? Vino realmente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Sin embargo, Dios siempre pensó en todo el mundo. No nada más ellos, pero los que creen y hacen pacto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta, hacer pacto. Porque a veces las personas dicen, no, pues yo creo en Jesús y lo recibo en mi corazón. No, sin compromiso. Ya lo dijiste. No, tenemos que hacer pacto. Porque si no, esto no funciona. Es a la ligera. Y bueno, hasta este punto te estoy mostrando por quién vino, por quién derramó su sangre. ¿Y por quién regresará? Y por quién regresará, Talita Cumi. Para unir las dos casas. Significa, dice Pablo, por eso Pablo cuando llegó a los gentiles, llegó a las sinagogas a explicar y dijo, todos los gentiles ya podemos ser parte de Israel, solamente creyendo en el Mesías, confesando sus pecados, haciendo el bautismo. Y entonces todos reaccionan, ¿cómo? Pues si tenemos 18 preceptos de Shammai y tú nada más llegas con, nada más hay que creer. No. Entonces, ese es el gran misterio ahora, que nosotros hemos sido injertados a Israel. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos Israel. Porque lo dice ahí la Escritura, Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Dice, ya no serás extranjero ni extraño, eres conciudadano de Israel, pero de Israel restaurado. Porque a veces me dicen, bueno, el Israel que está en ese se llama Estado de Israel. El Israel que estamos, es Israel, pero es el restaurado por el Mesías cuando Él venga. ¿Sí? Israel espiritual no habla de eso, ese es el tema. Es más, la Escritura no te menciona en ninguna parte Israel espiritual. Habla de un Israel que va a unir las dos casas, restauración. ¿Sí? Ahora, vamos a terminar este punto. Jeremías 31, cuando te habla el pacto, dice Brit Hadashah. Dice, va a haber un Brit Hadashah cuando una las dos casas. Brit Hadashah en hebreo significa pacto renovado, que realmente el Nuevo Testamento debe de llamarse pacto renovado, porque el Testamento, si hablamos de herencia, es la misma, no hay una nueva herencia. La herencia que se le dio a Abraham es la misma, no ha cambiado, ¿sí? Pero se ha renovado el pacto. ¿Cuál? Matrimonial. Tiene que ver con matrimonio. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Empezó con un matrimonio, o va a iniciar el nuevo ciclo con un nuevo matrimonio. ¿Sí? A mí me emociona mucho porque veo toda una historia de amor. No deja de buscarnos. ¿¿Quién nos podrá amar como nuestro Padre? ¿Quién puede dar su vida como nuestro Mesías? Solo Él pudo hacerlo. Yo creo que ahí es donde las personas deben de tomar conciencia, de hacer pacto. Y yo quiero hacer esto, no sé si sea el momento, pero esto es importante. Dice Job, y esto busquen, Job 22, 21, léalo hasta el 30, pero me voy a enfocar al 21. Dice, ponte en paz con Dios, sométete a Él y la prosperidad regresará. ¿Cómo me puedo poner en paz? Confesando mis pecados, pidiéndole perdón. Pero cuando viene el sométete, tú te vas a someter a los mandamientos de Dios si haces un pacto. Por eso cuando dice la Escritura, confesar el nombre bendito,
Esa palabra de confesar en el griego te está hablando de hacer pacto. No es nada más hablar, sino entrar en pacto. Yo quiero hacer un pacto porque nuestro Dios es un Dios de pacto. Y lo vamos a hacer el pacto con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro bendito Mesías, Yeshua o Jesús. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí es, si tú quieres hacer un pacto de corazón con nuestro Padre Santo, la única manera es hacerlo por medio de nuestro Mesías. Yo quiero aprovechar el momento para hacer una oración. Adelante. Para aquellas personas que dicen, yo quiero hacer pacto, yo sé que tú lo quieres hacer, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Repite esta oración conmigo. Padre, yo te doy gracias porque me amas tal como soy yo. Reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado contra ti, pero yo creo en tu Hijo amado, en Yeshua. Yo creo que Él vino a morir por mí para darme vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que me perdones. Quiero hacer un pacto contigo, Padre, por medio de Mesías. Quiero hacer un pacto de someterme en obediencia a ti y a todos tus mandamientos. Quiero obedecer lo que está escrito en tu palabra, en tus mandamientos, para darte el honor a ti, Padre, por medio de nuestro Mesías Yeshua. Gracias porque me amas. Gracias por darme la oportunidad de hacer alianza, de hacer pacto contigo, de ahora y para siempre. Amén. Pues bueno, pues es una historia de amor. Sin duda, y el tiempo se nos ha ido rapidísimo, rapidísimo. Pero yo quiero brevemente, en unos cuantos minutitos, que usted me comente un poquito cómo vivían el cristianismo en el primer siglo, los cristianos del primer siglo. El cristianismo del primer siglo, lo que podemos ver, está escrito, lo podemos ver en historia también. Tenemos que empezar, ¿qué se vivía antes de que los hebreos creyeran en el Mesías? Iban a la sinagoga el sábado, leían la Torá o el Pentateuco, son porciones que se leen cada semana hasta el día de hoy. Todo el libro del Pentateuco hacen 52 porciones, que de hecho a nuestro Mesías le tocó leer cuando él fue. ¿Sí? Le tocó leer, creo que era la número 50. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Eso, y cuando creyeron en el Mesías, vemos en el libro de los Hechos, dice que era muchísima gente que creía y que abrazaron la Torá. ¿Qué significa? Que dejaron las tradiciones humanas y empezaron a obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que hacían en el primer siglo los primeros cristianos. ¿Sí, no? ¿En qué día se congregaban? Se congregaban en el sábado, siempre. Vemos historias. Guardaban las fiestas. Por ejemplo, Pablo, vemos la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de expiación, del perdón. Vemos que cuando él estaba navegando, él había guardado el ayuno de Yom Kippur, que se conoce. Entonces Pablo, el maestro, él guardaba las fiestas. Él quería llegar rápido a la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Entonces él guardaba las fiestas. Preguntamos, ¿y los discípulos? También guardaban los mandamientos, guardaban las fiestas. Eso es lo que se vivía en el primer siglo. En el segundo siglo fue cuando se empezaron a alejar de nuestras raíces, de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues el imperio que estaba gobernando, los romanos, empezaron a tener problemas con los mismos israelitas, porque se estaban rebelando. Entonces dice, no queremos nada con los judíos. Y fue cuando se empezaron a alejar. Y llegó el momento en que ellos pensaron que ya Israel quedó en el olvido y que ahora solamente los gentiles es la iglesia. Y esa teoría del desplazo solamente se puede tocar y se puede venir abajo leyendo Romanos 11. Porque Romanos 11 le dice, solamente es Israel y siempre será Israel. Nosotros somos injertados. ¿Por qué nació eso? Porque en Roma dice que llegó y los judíos tuvieron que salir corriendo porque los querían agarrar y fue una persecución. Tuvieron que irse, se quedaron los gentiles en la sinagoga y fue cuando ellos dijeron, Israel ya fue desplazado, ahora somos nosotros. Por eso Pablo escribió, no lo ha desplazado. No te creas porque ya quedaste, no. Israel es la única nación que Dios prometió hacer a través de Abraham y es
el medio de salvación. Te voy a terminar diciendo esto. ¿Qué significa salvación en el contexto hebreo? Pertenecer a Israel. Punto. Por medio del Mesías, Yeshua. Pastor, sin duda, aquí nos quedamos picados. Y el tiempo se nos ha terminado. Pero recuérdenos, por favor, y ¿dónde pueden encontrar más información? En YouTube, Ministerio 710, y en Google, pongan Google, Ministerio 710, y ahí están todos los recursos para estudiar. Hay muchísima información por todos lados, muchos recursos. Muchas gracias por compartirnos esta información, por dejarnos picados también. Sí, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, ha terminado este programa aquí entre nos, pero hay mucho más que ustedes pueden aprender en casa y generar un nuevo hábito y leer mucho, porque esta historia de amor no se ha terminado. Continúa. Que Dios los bendiga y ha sido un gusto para nosotros estar aquí.